Bueno, como siguiente tenemos a Andrea Solamanda, que nos hablará del uso de editores de partituras en el alumnado de Pedagogía Musical y Musicología. Buenas tardes. Bueno, como ya se ha anunciado, esta comunicación tiene como tema el uso de editores de partituras en el alumnado de Pedagogía Musical y Musicología. Comenzaré diciendo que en el transcurso del siglo XX la inserción de la tecnología se traduce en cambios tanto a nivel interpretativo reproductor musical como en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la música, implicando una transformación de las prácticas musicales por la tecnología digital. En el ámbito musical tecnológico, la divulgación escrita de la música actuará como referente en la futura proyección de fuentes y evolución de la misma a través de la invención de la notación musical en el siglo IX, que junto al hallazgo de la imprenta musical a principios del siglo XVI impulsará al mercado la música impresa en partituras. Tanto el registro sonoro durante el siglo XX como el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación a lo largo del siglo XX y XXI ha significado un proceso evolutivo en la creación y difusión musical. Las TIC, por tanto, como proceso de enseñanza-aprendizaje para la música, revelan un cambio efectivo, relevante en su desarrollo y evolución músico-sistémico. El software que adopta la divulgación de la música escrita como medio de aplicación didáctica e información musical son los editores de partituras. Estos, como se sabe, permiten la lectoescritura, componer e imprimir partituras, dando acceso a la escucha de lo escrito a través del secuenciador, así como a la corrección o conversión estructural en las partituras realizadas. Diversos autores han manifestado los beneficios de este tipo de software para la enseñanza y aprendizaje de la música. En relación con el profesorado, algunos apuntan la creación de una variedad de materias, tanto escritos como sonoros, para su utilización ya sea en el aula como en los ensayos. Respecto al alumnado, puede suponer un beneficio en el desarrollo y mejora de las habilidades que implica la eficiencia de la receptividad abierta al cambio en el tipo de actividades propuestas para la enseñanza-aprendizaje. Algunas limitaciones nos indican que este software inicialmente consume tiempo y es difícil de usar, así como la complejidad en la asimilación interpretativa requerida respecto a la codificación musical. En relación con el uso de las TIC por parte del alumnado de música, existen diferentes estudios al respecto. Incluyendo el nuestro entre los descritos, diferenciaremos tres planos: el personal, el académico sin instrumento y académico con instrumento. El primero hace referencia al uso que realiza el estudiante para sus actividades personales. El segundo es aquel uso de las TIC que hace el estudiante para aquellas materias o asignaturas en las cuales no emplea los instrumentos musicales, mientras el tercero es para aquellas otras en las que sí se emplean los instrumentos musicales. Esta diferenciación es más de tipo investigadora que de tipo didáctica, pues es inviable separar la conjunción interpretativo-creativa de su ejecución músico-instrumental. El propósito de este estudio es relacionar el uso de tres editores de partituras seleccionados: Sibelius, Finale y Encore, en el alumnado de Pedagogía Musical y Musicología. Los objetivos que se han establecido son los siguientes. Por un lado, saber el uso de los editores de partituras en función de tres planos: el personal, el académico sin instrumento y académico con instrumento. Y por otro, conocer el uso y frecuencia del mismo en los mencionados editores de partituras Sibelius, Finale y Encore. Finalmente, relacionar el uso de estos editores en los tres planos aludidos con la frecuencia de uso de los mismos. El diseño de investigación empleado en cuanto a la metodología es un estudio de encuesta. La muestra la constituyen 68 estudiantes que cursan la especialidad de Pedagogía Musical y Musicología en los tres conservatorios superiores de la Comunidad Valenciana.
utilizando para la selección un muestreo no probabilístico accidental. El instrumento de recogida de la información es un cuestionario dividido en dos apartados. Uno, sobre el uso de los recursos tecnológicos en los tres planos ya mencionados, el personal, el académico sin y el académico con instrumento. Y el otro, el uso y frecuencia de editores de partituras. Los análisis estadísticos obtenidos mediante el programa SPS que se han realizado son estadísticos descriptivos y correlación de Pearson. El procedimiento de recogida de la información se ha llevado a cabo en el segundo cuatrimestre del curso 2010-2011 mediante cuestionario en papel. Los resultados nos muestran cómo el uso de los editores de partituras en función de los tres planos dice que el uso de los editores de partituras en general que realiza el estudiante de Pedagogía Musical y Musicología es medio. Utiliza el editor de partituras en función de diferentes planos o aspectos. Es decir, en el plano personal es el que presenta mayor uso, de forma regular y para distintas tareas. El plano de uso académico sin instrumento se emplea para diversas tareas, si bien de forma ocasional. Y el plano de uso académico con instrumento es el que presenta menor uso para alguna tarea y de forma eventual. En cuanto al uso de los editores de partituras en porcentajes, el final es el más usado, mostrando un uso por parte de los estudiantes de casi un 100%. El Sibelius es el segundo editor de partituras que más se utiliza, ligeramente más de la mitad de los estudiantes. El editor Encore presenta un porcentaje de uso levemente inferior a la mitad de los estudiantes. La frecuencia de uso de los editores de partitura nos muestran cómo el uso de los tres editores de partituras entre aquellos estudiantes que lo utilizan es regular. En función de los editores de partituras, el editor Finale presenta una frecuencia de uso bastante regular. El Sibelius muestra una frecuencia de uso para ciertas ocasiones y el Encore manifiesta una menor frecuencia de uso que los otros dos y más ocasionalmente. La relación entre la frecuencia de uso, por tanto, de los editores de partituras con los planos de uso de los editores nos muestran cómo la relación es positiva, lo que implica que una mayor utilización de los editores de partituras incrementa la presencia de estos recursos en los tres planos de uso considerados. Su intensidad en la relación es diferente. Es decir, la mayor relación se produce entre el uso personal de los editores y la frecuencia de uso de estos, cuya intensidad podemos considerar de medio a alta. La relación entre el uso académico sin instrumento y la frecuencia de uso de los editores es media. Y, por último, la relación entre el uso académico con instrumento y la frecuencia de uso de los editores es baja, como se puede ver en la tabla. Sí. Es que da tiempo. Por tanto, los resultados apuntan, para concluir, que en función del editor de partituras en general, el uso es regular en los estudiantes de Pedagogía Musical y Musicología de este trabajo, mayor en el plano personal, seguido del académico sin instrumento y del académico con instrumento. El editor más utilizado es el Finale, al que le continúa Sibelius y después Encore, presentando una frecuencia de uso regular. La mayor relación del uso de editores se efectúa con el uso personal y la menor con el uso académico con instrumento, todas positivas. Así, hay que resaltar que la utilización de los editores implica una relación compleja con los distintos usos. También que los resultados indican la existencia de otros factores externos que estarían incidiendo en dicho uso, pues los estudiantes llegan mejor preparados para usar las TIC, pero no necesariamente en el software musical. A este respecto, y coincidiendo con otros autores, comentar que la utilización del software musical requiere de conocimientos musicales, habilidades instrumentales y manejo de la tecnología, con lo cual la labor del profesorado se convierte en decisiva para que estos recursos sean utilizados con éxito, sobre todo en la etapa educativa de mayores posibilidades para ello, como en los conservatorios de música o centros especializados en esta, cuyo caso exige de una mayor investigación, como algunos expertos sugieren, específicamente en los músicos profesionales. Bien, esto es todo. Espero que les haya resultado de interés
Gracias por su asistencia. Buenas tardes.